El día que descubrí que mi esposo muerto me había mentido durante 20 años, pensé que lo peor sería descubrir cuánto dinero había escondido, pero estaba equivocada porque lo verdaderamente doloroso fue descubrir por qué había decidido ocultármelo. Durante 24 años creí que nuestro matrimonio estaba construido sobre la sencillez, el sacrificio y la confianza. Creí que las noches en las que contábamos cada billete eran reales. Creí que las vacaciones que nunca hicimos eran necesarias. Creí que cuando mi esposo decía que no podíamos permitirnos algo estaba hablando con honestidad. Y entonces encontré una cuenta bancaria que tenía más dinero del que yo habría podido imaginar en toda mi vida. Mi nombre es Elena Vargas y durante 24 años estuve casada con Mateo Vargas. Vivíamos en una casa pequeña en las afueras de Valencia y desde fuera nuestra vida parecía completamente normal. Mateo trabajaba como encargado administrativo en una empresa de transporte y cada mes me decía que apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Yo trabajaba algunas horas como profesora particular y entre los dos pagábamos la hipoteca, comprábamos comida y tratábamos de ahorrar un poco para nuestra vejez. Nunca tuvimos coches nuevos. Nunca viajamos fuera de España. Nunca cenábamos en restaurantes caros. Cuando nuestra vieja calefacción dejó de funcionar pasamos casi un mes usando pequeños calentadores porque Mateo decía que todavía no podíamos permitirnos cambiarla. Yo aceptaba todo aquello porque lo amaba. Pensaba que el sacrificio era una parte normal de cualquier matrimonio. Mateo era un hombre tranquilo, reservado y muy cuidadoso con sus palabras. Nunca hablaba demasiado de su trabajo. Nunca me enseñaba sus documentos financieros. Nunca discutía conmigo sobre dinero porque simplemente decía que no había suficiente. Cuando le preguntaba cuánto ganaba me respondía que su salario era modesto y que gran parte desaparecía entre impuestos, préstamos y gastos de la empresa. Yo nunca dudé de él. Hasta que murió. Mateo sufrió un infarto una tarde de noviembre mientras conducía de regreso a casa. Tenía 58 años. Murió antes de que yo pudiera despedirme. Durante los primeros meses después de su muerte no me importó el dinero. Solo intentaba aprender a vivir en una casa donde su voz ya no existía. Guardé su ropa durante semanas. Dejé su taza favorita sobre la mesa. Incluso conservé sus zapatos junto a la puerta porque una parte de mí seguía esperando escuchar la llave en la cerradura. La herencia parecía sencilla. La casa quedaba a mi nombre. Había una pequeña cuenta de ahorros. Un seguro de vida modesto. Y algunos fondos de jubilación. Nada extraordinario. Nada que hiciera pensar que Mateo había tenido una vida diferente. Hasta que una mañana decidí limpiar el despacho que había permanecido cerrado desde su funeral. No quería hacerlo. Pero necesitaba encontrar unos documentos de la casa. Abrí un armario viejo. Moví unas cajas. Encontré recibos, fotografías, contratos antiguos y finalmente una carpeta negra escondida detrás de varios libros. Dentro había una sola hoja. Era un documento bancario. El nombre de Mateo aparecía en la parte superior. Pero fue la cantidad que aparecía debajo lo que me dejó sin respiración. 14.830.000 euros. Leí la cifra una vez. Después otra. Y después una tercera vez porque mi mente se negaba a aceptarla. Mi esposo, que había discutido conmigo por comprar una cafetera nueva, tenía casi 15 millones de euros en una cuenta privada. Me senté en el suelo. No lloré. No grité. Simplemente me quedé mirando aquella cifra como si pudiera cambiar si esperaba suficiente tiempo. Entonces recordé todas las veces que Mateo había dicho que no podíamos permitirnos algo. Recordé la operación de mi padre cuando tuvimos que pedir dinero prestado a mi hermana. Recordé aquella Navidad en la que no compramos regalos porque según Mateo estábamos demasiado ajustados. Recordé el coche que tuve que conservar durante 12 años. Y sentí algo que nunca había sentido hacia mi esposo. Furia. No sabía qué hacer. Así que hice lo único que podía hacer. Llamé al banco. La persona que respondió era una mujer llamada Clara Montes. Le expliqué que mi esposo había fallecido y que había encontrado un documento relacionado con una cuenta. Ella guardó silencio durante varios segundos. Después me dijo algo que me hizo sentir todavía más miedo. Me dijo que Mateo había dejado instrucciones específicas para el día en que yo descubriera aquella cuenta. Le pregunté qué instrucciones. Clara no respondió directamente.
Solo me dijo que debía presentarme personalmente en la sucursal con mi documento de identidad, el certificado de defunción y mi certificado de matrimonio. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Aquella noche no dormí. Me preguntaba qué podía haber hecho Mateo. Me preguntaba de dónde había salido aquel dinero. Y sobre todo me preguntaba quién más lo sabía. Había una persona que inmediatamente apareció en mi mente. Su hermano Gabriel. Gabriel y Mateo habían sido inseparables desde jóvenes. Se llamaban varias veces por semana. Siempre tenían conversaciones privadas. Cuando yo entraba en una habitación dejaban de hablar. Durante años pensé que simplemente compartían secretos familiares. Ahora ya no estaba tan segura. A la mañana siguiente busqué un abogado especializado en herencias. Encontré a una mujer llamada Laura Benavides. Le conté todo. Ella no pareció impresionada por la cantidad de dinero. Eso me tranquilizó. Me dijo que el dinero no era el verdadero problema. El verdadero problema era descubrir cómo se había formado aquella fortuna y si parte de ella pertenecía legalmente a nuestro patrimonio matrimonial. También me hizo una pregunta que cambió por completo mi manera de pensar. Me preguntó si Mateo había tenido negocios que yo desconociera. Le respondí que no. Entonces me preguntó si alguna vez había firmado documentos financieros que no entendiera. Recordé algo. 5 años antes Mateo me había pedido que firmara unos papeles relacionados con una pequeña empresa familiar. Me dijo que era un trámite administrativo. Yo había firmado sin leerlos completamente. Laura me miró en silencio. Entonces me dijo que no volviera a hablar con nadie sobre la cuenta hasta que ella hubiera revisado los documentos. 2 días después viajamos juntas a Madrid. Entramos en el banco. Clara nos esperaba en una sala privada. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Me dijo que la cuenta había sido abierta 17 años antes. Y entonces descubrí la primera gran mentira. El dinero no había aparecido de repente. Mateo había estado construyendo aquella fortuna durante casi 2 décadas. Había creado una empresa de consultoría financiera usando fondos que inicialmente procedían de nuestro patrimonio común. Después había transferido las ganancias a varias sociedades. Finalmente todo había terminado en aquella cuenta privada. Yo no podía creerlo. Pero había algo todavía peor. La cuenta no estaba solamente a nombre de Mateo. Existía un fideicomiso. Y los beneficiarios principales eran Gabriel y su esposa. Mi esposo había preparado todo para que después de su muerte ellos recibieran casi todo el dinero. Yo aparecía en los documentos solamente como esposa. No como beneficiaria. Sentí que el aire desaparecía de aquella habitación. Pregunté por qué Mateo haría algo así. Clara me entregó entonces otro documento. Era una carta escrita por Mateo. La fecha era de 4 años antes de su muerte. La carta decía que si yo algún día descubría la existencia de aquella cuenta el banco debía entregarme acceso completo a todos los documentos y pagar mi asesoría legal independiente. No entendía nada. Si Mateo quería ocultarme el dinero entonces, ¿por qué había dejado aquella puerta abierta? Laura tomó la carta y la leyó lentamente. Después me dijo algo que todavía recuerdo. Me dijo que mi esposo había estado preparando 2 futuros diferentes. Uno en el que yo nunca descubría la verdad. Y otro en el que finalmente la descubría. Volvimos a casa con copias de todos los documentos. Yo quería hablar con Gabriel. Laura me lo prohibió. Pero Gabriel se enteró de que yo había estado en el banco antes de que pasaran 3 días. Me llamó por teléfono. Su voz era extrañamente tranquila. Me dijo que Mateo había querido proteger el dinero de ciertos problemas familiares. Le pregunté qué problemas. No respondió. Entonces me dijo que yo debía aceptar una cantidad razonable y dejar todo atrás. Le pregunté cuánto era razonable. Me ofreció 300.000 euros. 300.000 euros frente a casi 15 millones. Me quedé en silencio. Gabriel dijo que era una cantidad generosa. Entonces entendí que no estaba hablando como un hermano preocupado. Estaba hablando como alguien que tenía miedo de perder algo. Le dije que hablaría con mi abogado. Él cambió de tono. Me dijo que si llevaba el asunto a los tribunales algunas cosas sobre Mateo podían hacerse públicas. Le pregunté qué cosas. Volvió a guardar silencio. Después colgó. Aquella noche llamé a Laura.
Le conté exactamente lo que había ocurrido. Ella me dijo que no debía sentir miedo. Me dijo que las amenazas vagas normalmente aparecían cuando alguien sabía que los hechos no estaban de su lado. Pero yo todavía tenía miedo. Porque no sabía qué había hecho realmente Mateo. ¿Y si tú estuvieras en mi lugar y descubrieras que la persona que más amabas había escondido millones durante años, qué harías? Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, te invito a darle me gusta y suscribirte a Hidden Empire Tales, porque aquí seguimos descubriendo historias donde la verdad aparece cuando ya nadie la espera. Laura presentó una solicitud formal para revisar todas las transferencias relacionadas con el fideicomiso. Durante semanas no ocurrió nada. Hasta que llegaron los documentos. Fue entonces cuando descubrimos el verdadero origen del dinero. Mateo había creado una empresa junto con Gabriel. La empresa comenzó con una pequeña inversión. Pero durante años había utilizado contratos relacionados con la compañía donde Mateo trabajaba. Había recibido comisiones secretas. Había utilizado información privilegiada de proveedores. Y había movido parte de los beneficios hacia cuentas privadas. No había pruebas de que todo el dinero fuera ilegal. Pero sí había suficiente evidencia para demostrar que una parte considerable se había construido utilizando recursos que legalmente podían considerarse parte del patrimonio matrimonial. Entonces encontramos algo todavía más sorprendente. Una transferencia de 6 millones de euros había sido realizada apenas 3 semanas después de una conversación que Mateo tuvo conmigo sobre nuestra situación financiera. Aquella noche yo le había dicho que estaba preocupada porque no sabía cómo pagar una deuda médica. Mateo me había abrazado. Me había dicho que todo estaría bien. Mientras me decía eso, había transferido millones a una cuenta destinada a su hermano. Aquella fue la noche en que dejé de idealizarlo. No porque dejara de amarlo, sino porque entendí que amar a alguien no significa inventar excusas para sus decisiones. Gabriel volvió a mi casa. Esta vez llegó solo. Me pidió hablar. Acepté porque quería escuchar la verdad directamente de él. Se sentó frente a mí. Por primera vez desde que conocía a aquel hombre parecía cansado. Me dijo que Mateo había comenzado a ocultar dinero después de que su padre muriera. Su padre había dejado deudas enormes. Gabriel había tenido problemas financieros. Mateo decidió ayudarlo. Al principio solo fueron pequeñas cantidades. Después se convirtieron en inversiones. Luego en empresas. Finalmente la cantidad había crecido tanto que Mateo ya no sabía cómo detener el sistema que había creado. Le pregunté por qué nunca me lo había contado. Gabriel bajó la mirada. Dijo que Mateo pensaba que yo no entendería. Sentí una tristeza profunda. Porque durante 24 años yo había compartido su casa, su cama, sus preocupaciones y sus pérdidas. Y aún así él había decidido que yo era la persona que menos necesitaba conocer la verdad. Gabriel me ofreció nuevamente dinero. Esta vez fueron 2 millones. Le dije que no. Me preguntó cuánto quería. Le respondí que no quería una cantidad negociada. Quería lo que la ley determinara que me correspondía. Después de eso comenzó la batalla legal. Los abogados de Gabriel intentaron demostrar que el dinero pertenecía exclusivamente a Mateo. Laura presentó documentos que mostraban que los primeros fondos habían salido de cuentas compartidas. También presentó pruebas de que parte de los ingresos de Mateo había sido ocultada de mí durante años. La audiencia final llegó casi un año después de su muerte. Entré en el tribunal llevando mi anillo de matrimonio. No sabía por qué seguía usándolo. Quizás porque todavía necesitaba recordar que aunque Mateo hubiera cometido errores, yo no había dejado de ser su esposa. Gabriel estaba sentado al otro lado de la sala. No nos miramos. El juez revisó los documentos durante varias horas. Después llegó el momento que había esperado durante meses. El juez determinó que una parte significativa del fideicomiso había sido financiada con recursos pertenecientes al patrimonio matrimonial. También determinó que las transferencias realizadas sin mi conocimiento habían afectado mis derechos económicos. El tribunal ordenó una distribución a mi favor. La cantidad final fue de 7.400.000 euros. Cuando escuché la cifra no sentí felicidad. Sentí alivio. Era diferente. El dinero no podía devolverme a Mateo. No podía recuperar los años perdidos. No podía borrar las noches en las que había contado monedas pensando que no teníamos suficiente.
Pero podía darme algo que había perdido durante mucho tiempo. La posibilidad de elegir. Gabriel conservó parte del patrimonio. Pero tuvo que pagar enormes cantidades en abogados, impuestos y acuerdos financieros. Después de la resolución nunca volvió a llamarme. Y yo tampoco lo busqué. No necesitaba venganza. Necesitaba paz. Una semana después de recibir el dinero regresé al banco. Quería hablar nuevamente con Clara. Le pregunté por qué Mateo había escrito aquella carta. Clara me dijo que 4 años antes de morir Mateo había acudido personalmente al banco. Había pedido que se añadiera una instrucción especial. Según Clara parecía preocupado. Le pregunté si había dicho algo sobre mí. Ella me respondió que sí. Mateo había dicho que si algún día yo descubría la verdad debía tener la oportunidad de decidir por mí misma qué hacer con ella. Entonces comprendí algo que había tardado mucho tiempo en aceptar. Mateo no había sido simplemente un monstruo. Tampoco había sido simplemente un buen hombre. Había sido un hombre lleno de contradicciones. Había mentido. Había tomado decisiones injustas. Había protegido a su hermano de una manera que me había perjudicado. Pero en algún momento también había comprendido que podía haberme dejado completamente indefensa. Y había intentado corregirlo. No borraba sus errores. Pero explicaba aquella carta. Después de cerrar todo vendí algunas cosas que ya no necesitaba. No compré una mansión. No compré coches de lujo. No intenté demostrarle nada a nadie. Compré una casa pequeña cerca del mar. Abrí una cuenta de inversión. Ayudé a mi hermana a terminar de pagar su hipoteca. Y creé una pequeña fundación para ayudar a personas mayores que enfrentaban gastos médicos inesperados. El primer proyecto llevaba el nombre de mi madre. Cada vez que alguien recibía ayuda recordaba aquella noche en la que Mateo me había dicho que no teníamos suficiente dinero. Ahora podía entender que el problema nunca había sido la falta de dinero. Había sido la falta de verdad. Con el tiempo también volví a viajar. Conocí lugares que durante años había considerado imposibles. Pero lo más importante fue que aprendí a disfrutar de cosas sencillas sin sentir culpa por gastar. Un día compré una lavadora nueva. Puede parecer absurdo.